Capítulo 10. La fe que vence al mundo. La fe consiste en subir el primer peldaño, aun cuando no veas toda la escalera. Martin Luther King Jr. El reino de Dios es audaz. A medida que crecemos en nuestra vida de fe, desarrollamos un grado saludable de valentía con relación a las circunstancias actuales y a las potencialidades futuras. ¿Dónde está usted en su escala de crecimiento espiritual? ¿Aún lucha con los asuntos de la fe? ¿Forcejea con el temor y le cuesta trabajo confiar en Dios incluso para sus necesidades diarias? Es posible que usted haya madurado hasta el punto donde lo puede decir honestamente a un amigo o a un vecino. Ya no me asustan las pruebas que afronto. En definitiva, a los ciudadanos del reino no les importa lo que pase con la economía, el desempleo, las ejecuciones hipotecarias, las pérdidas de inversión y de propiedad, los fracasos comerciales, los incendios, las inundaciones, los desastres naturales y otras cosas más. Tan doloroso y difícil como parezca, estas cosas son realmente insignificantes en el esquema eterno de Dios. No temeremos ni nos preocuparemos por estas cosas si caminamos por la fe como ciudadanos del reino, porque nuestra fe no está en estas cosas, nuestra fe no depende de ellas. Podemos hacerle frente a la vida y a sus retos sin temor porque nuestra confianza está en Dios que nunca cambia, que no se puede zarandear y que reina sobre un reino eterno. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos del temor? Abramos completamente nuestro corazón al amor de Dios. Permitamos que su amor nos llene y se rebose en nosotros. El amor de Dios es perfecto y el amor perfecto echa fuera el temor. Ver 1 de Juan 4:18. Otro antídoto contra el temor es la experiencia y la confianza que nos llegan al perseverar en medio de las pruebas. Cada prueba que resistimos nos deja con una razón menos para estar asustados. Una vez que sobrevivimos a una prueba, los futuros ataques ya no nos asustarán porque ahora sabremos cómo confiar en Dios. ¿Hasta dónde ha sido probada su fe? ¿Se ha encontrado diciendo en una situación en particular, jamás pensé que se limitaba a esto? Bien, prepárese, porque no ha visto nada todavía. Las cosas empeorarán, justo cuando piense que es imposible que se ponga peor. Lo verá, justo cuando pase más tiempo, pero esto aún no es causa para tener temor porque la fe le dará la fortaleza para vencer cualquier obstáculo que enfrente. ¿Hasta dónde ha sido probada su fe? La mayoría de nosotros sobreestimamos la magnitud de nuestras pruebas. Tendemos a pensar que tenemos que aguantar mucho cuando en realidad apenas rozamos la superficie del sufrimiento. El autor de Hebreos nos describe a muchos de nosotros cuando dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Hebreos 12:4. En otras palabras, la mayoría de nosotros no tiene ni idea de lo que es el sufrimiento. Dios, con su gracia, nos ha librado hasta ahora de este sufrimiento. Recuerde, Dios no permitirá que seamos tentados, probados, más allá de nuestra capacidad de resistencia. Él asigna las pruebas según nuestras capacidades. A medida que crezca nuestra fe, también crecerá la severidad de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Al final, sin embargo, la fe del reino probará ser más fuerte que la misma muerte. Es por esto que multitudes de creyentes a lo largo de los siglos han afrontado el martirio con audacia, valentía e incluso con alegría. Saben que ni siquiera la muerte misma los puede destruir. Los beneficios de los sufrimientos en el reino. ¿Qué beneficios obtenemos de los sufrimientos?
Hemos hablado bastante en este libro sobre la esperanza, la estabilidad, la madurez, la confianza, la disciplina, la sabiduría, la durabilidad, la perseverancia, la perspectiva, aprender a ver desde el punto de vista de Dios en lugar del nuestro, el poder, el valor y el discernimiento, distinguir entre lo vital y lo verdaderamente importante. Quizás el mayor beneficio de todos es proporcionarnos la autenticidad de nuestra fe. Esto se traduce en darle la gloria a Dios. Todo esto forma parte de la oferta completa de salvación que recibimos de Dios. El apóstol Pedro lo explica de la siguiente manera. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran gloria, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Conseguimos tener una fe cada vez más profunda por medio de las pruebas y por consiguiente un entendimiento mayor de lo que en realidad significa nuestra salvación en Cristo. Considere por un instante los beneficios de la salvación que se mencionan en este pasaje de Pedro. Un nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia indestructible, una protección con el poder de Dios, una alegría que trasciende el sufrimiento, una fe que es acrisolada y, por lo tanto, muy valiosa, un amor cada vez más intenso por Dios y una certeza gozosa por el amor de Dios hacia nosotros. Así se vuelve más sencillo entender por qué Pedro nos dice que nos alegremos en medio de las pruebas. Una vez que nos damos cuenta de que el amor aleja el temor, entendemos que todo es posible en Cristo que nos fortalece. Las pruebas nos ayudan a demostrar la autenticidad de nuestra fe y nos dan una convicción inquebrantable de que todos estos beneficios de la salvación pertenecen verdaderamente a nosotros como ciudadanos del reino, por la gracia de Cristo. Nuestra confianza también crece durante los sufrimientos cuando recordamos que Dios solo nos permite afrontar las pruebas que podemos sobrellevar. De esta manera debemos ver cada prueba que afrontamos como un voto de confianza de parte de Dios. Las pruebas que nos llegan muestran lo mucho que Dios piensa en nosotros. La importancia de una fe genuina. Es extremadamente importante demostrar la autenticidad de nuestra fe porque hay muchos supuestos creyentes con una fe falsa o con conceptos confusos y equivocados de la fe. Una fe falsa puede fanfarronear, pero jamás sobrevivirá a las pruebas, a los fuegos acrisoladores de la tribulación. El lenguaje es vacío y a menudo superficial. El lenguaje de la fe debe ser respaldado con las obras. Recuerde las palabras de Pablo: vivimos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. También escribió en un tono parecido en otra parte: así que les digo,
Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. La fe del reino rara vez toma el camino fácil porque esa es la manera de actuar del mundo. Recuerde que el Señor Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos a los que la encuentran. Mateo 7, 13 y 14. Muchas personas asumen que la fe no es nada más que un sentimiento mental de una serie de convicciones, pero la fe verdadera es mucho más que eso. La fe verdadera no solo afecta la manera como pensamos y creemos, sino también la forma en que vivimos y actuamos. La fe verdadera nos transforma de adentro hacia afuera y siempre se manifiesta a sí misma con el lenguaje y la vida consecuente. Santiago lo dijo de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestir y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2, del 14 al 18. La verdadera fe y la acción van juntas. El Señor Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 15 al 21. Las pruebas y los sufrimientos de la vida separan rápidamente lo falso de lo verdadero cuando se trata de la fe. Lo falso no tiene aguante. Jesús trazó claramente esta distinción en su parábola de las semillas y el sembrador. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla se brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por mantener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan.
de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Mateo 13, del 3 al 9 y del 18 al 23. Observe todas las palabras relacionadas con las pruebas en esta historia: pedregoso, marchitar, ahogar, problemas, persecución, preocupaciones, engaños de las riquezas. Este es el tipo de cosas que separan lo verdadero de lo falso. Muchas personas tienen una fe superficial con poca raíz o profundidad. Parecen estar bien por un rato, siempre que las cosas salgan bien, pero en el momento que pasan por un terreno escabroso, su fe queda expuesta a lo que realmente es. Una actitud superficial que dice, bendígame. Esta es una actitud completamente inadecuada para sobrellevar las pruebas y los desafíos normales de la vida. También hay otros que buscan usar la fe para su beneficio propio, como la consecución de una vida libre de preocupaciones o la adquisición de riquezas. Abandonan rápidamente su fe y la cambian por otra cosa cuando ninguna de estas les llega. Solo la fe verdadera se mantiene firme hasta el final y disfruta la bendición y la recompensa de una cosecha abundante. Ponga sus pies sobre un terreno firme. Aferre su fe a la roca verdadera, Jesucristo. Confíe solo en Él, porque Él nunca lo defraudará. A medida que se mantenga firme con la fortaleza de Jesucristo, usted lo glorificará. Las personas alabarán a Dios de parte suya cuando pasen con Él por las pruebas. Entonces dirán, vaya, su Dios lo fortaleció. Pensé que no lo lograrían, pero Él lo hizo salir adelante. Verían su fortaleza, no una actitud de quien evade. Jamás deberíamos ser conocidos por los sufrimientos que evitamos. Su reputación deberá establecerse sobre las pruebas que superó con la ayuda de Dios. Dios tendrá un impacto sobre las personas por medio del testimonio que usted les muestre, no por las cosas que nunca experimentó. La fe artificial le teme al fracaso porque lo ve como una señal de debilidad. Por eso una fe falsa muestra únicamente las apariencias. No le tema al fracaso. No se deje afectar solo porque no ganó en la primera prueba. A veces es bueno perder. Esto prueba nuestro carácter y muchas veces aprendemos tanto o más de nuestros errores y fracasamos que de nuestros éxitos. Dude de confiar en alguien que jamás haya perdido algo. Las pruebas son, por esta razón, un prerequisito para el liderazgo. Pablo le ordenó a Timoteo no nombrar a líderes de la iglesia que no hubieran sido probados. Ver 1 de Timoteo 3:10. Hablaba específicamente de los diáconos, pero la condición se refiere igualmente a todos los aspirantes a líderes. La educación en los colegios no es una garantía de la capacidad de liderazgo. Lo que importa es la fe que se demuestra por medio de las pruebas. Lo último que necesita la iglesia son los asalariados para el liderazgo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Juan 10 del 11 al 13. Un asalariado es alguien que se contrata para un cargo para el cual invierte poco o ningún interés personal. Pero este individuo no ha sido probado para ver si tiene aguante o no. Un asalariado abandona su puesto cuando llega la dificultad porque no tiene el compromiso que va más allá de lo que requiere su sueldo. Después de todo, siempre habrá otros empleos.
Las pruebas de los líderes leales determinarán su disciplina y carácter para pastorear a las personas con el mismo espíritu de su Señor. Los 7 roles de la fe del reino. Al acercarnos al final de este estudio sobre la fe del reino, quiero compartir los 7 roles principales que desempeña la fe del reino en la medida en que se relacionan con nosotros y con nuestro lugar en el reino de Dios. Además de servir como un repaso de las verdades que hemos considerado a lo largo de este libro, también vuelven a hacer hincapié en la naturaleza imprescindible de la fe en la vida del reino. 1. La fe del reino es la forma adecuada para ingresar al reino. La fe no viene de nosotros, sino que es un regalo que Dios nos da mediante la gracia y el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2 del 4 al 10. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto quiere decir que nadie va al reino de Dios sin la fe. 2. La fe del reino es nuestra fuente de paz en el reino. La paz llega solo como un regalo de Dios, así como la fe misma. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como a ustedes, como se las da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Juan 14:27. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Como la paz que da Jesús no proviene del mundo, éste no la entiende. La paz de Cristo es más grande, más profunda, más rica y más completa que cualquier paz que se pueda imaginar el mundo, porque es una paz que encuentra su fuente en Dios. No hay paz fuera de Dios. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. 3. La fe del reino es la moneda del reino. Sin ella no se hace ningún negocio en el reino. Se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29b. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hechos 11:6. La moneda de la fe nos da acceso a las riquezas y a los recursos del reino. Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23b. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21:22. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5, 14 y 15. Obtenemos las cosas del reino a cambio de la fe. 4. La fe del reino es la cultura del reino. El reino de Dios
vive y respira por la fe. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Romanos 4:3. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Vivimos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Cualquier cultura sin la fe no es una cultura del reino. Sin la fe no existe la cultura del reino. 5. La fe del reino es la señal del reino. La forma principal en que el mundo ve y conoce la realidad del reino de Dios es por medio de la fe de los ciudadanos del reino. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5 del 13 al 16. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4 del 6 al 7. La fe y el amor que mostramos hacia Dios, así como el amor que mostramos por nuestros semejantes creyentes, dan muestra clara al mundo de que el reino de Dios es real. 6. La fe del reino es la vida del reino. Encontramos vida, la vida real, abundante y duradera, y nos apropiamos de ella mediante la fe, únicamente en el reino de Dios. En el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Proverbios 12:28. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3 del 16 al 18. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. La fe es el sustento mismo de todo ciudadano del reino. 7. La fe del reino crea el ambiente del reino. Un ambiente lleno de fe produce milagros. Las vidas cambian cuando la fe está presente, lo cual es el milagro más grande de todos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo,
Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Mateo 9 del 20 al 22. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mateo 15, 28. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Marcos 10 del 51 al 52. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien, al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Ponte en pie y enderézate». El hombre dio un salto y empezó a caminar. Hechos 14 del 8 al 10. La fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nuestra creencia surge del ambiente de la fe, lo cual es la forma como nos volvemos ciudadanos activos en el reino de Dios. No obtenemos las cosas de parte de Dios solo por afirmar que creemos en Dios. Obtenemos las cosas de parte de Dios porque creemos en Dios. La diferencia depende frecuentemente de la presencia o la ausencia de las pruebas. No llegamos a conocer y a creer verdaderamente en Dios hasta que pasamos por una dura prueba. Descubrimos al Dios completamente suficiente cuando nos despojan de todos nuestros recursos y cuando no aguantamos más. La fe que vence al mundo. Mientras usted tenga fe, usted seguirá triunfante en el camino de la vida. Y no necesita demasiada fe, sino que la fe debe ser real. Hasta el pedazo más diminuto de fe verdadera puede hacer cosas increíbles. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumenta nuestra fe». Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: «Desarráigate y plántate en el mar», y les obedecería. Lucas 17, 5 y 6. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: «Quítate de ahí y tírate al mar», creyendo, sin abrigar al menos la menor duda de lo que dice que sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11 del 22 al 24. Hemos visto recientemente que algún árbol o que algunos montes hayan sido arrancados de raíz y lanzados al mar. ¿No? ¿Qué dice esto sobre la calidad de nuestra fe? Tal como lo indican estos versículos, el tamaño de nuestra fe no es el punto en cuestión. La presencia sí lo es. Basta tan solo el grano más pequeño de fe verdadera para mover una montaña, ya sea una montaña de mala salud, una montaña de dificultad financiera, una montaña de crítica y oposición, una montaña de desempleo, sea la montaña que sea. Todo lo que necesita para moverla es un grano de fe pura, el centavo más pequeño de la moneda del reino. ¿Usted puede ver ahora por qué la Biblia dice que nuestra fe vencerá al mundo? Escuche la voz de Dios. Él dice: el tamaño de su montaña no es el asunto. La magnitud de las pruebas que afronta no es el asunto. El punto en cuestión es este: ¿crees en mí? Si puedes responder honestamente sí a esta pregunta, prepárese para ver mover las montañas de su vida como nunca antes. Quizás esto no suceda hoy ni mañana o ni siquiera en un año a partir de ahora, pero llegará el día del desplazamiento. Llegará en el tiempo y según los métodos de Dios. La fe del reino vence al mundo.
está garantizado, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4 y 5. Los principios del reino. La fe del reino es la forma para ingresar al reino. La fe del reino es nuestra fuente de paz en el reino. La fe del reino es la moneda del reino. La fe del reino es la cultura del reino. La fe del reino es la señal del reino. La fe del reino es la vida del reino. La fe del reino crea el ambiente del reino. La fe del reino vence al mundo, garantizado. Hemos llegado al final del capítulo 10. Conclusión. La vida siempre va a estar llena de misterios y de preguntas que no podremos resolver. Siempre vamos a afrontar pruebas, enfermedades y situaciones que desafíen el centro mismo de nuestra confianza y estabilidad. Tendremos a veces momentos de temor, desasosiego, desesperación y confusión que darán origen a la duda y que nos hacen importantes y nos dejan inmóviles. La vida nos traerá lo inesperado y lo increíble, envidiándonos sacudidas a través de nuestras convicciones y haciendo que nos preguntemos si en realidad existe un creador amoroso a quien le importe nuestra grave situación. La vida nos golpeará muchas veces en el punto ciego con obstáculos y presiones que no siguen una pauta. En esencia, la vida es, para cada uno de nosotros, un viaje terrenal que no viene con un mapa. He llegado a la conclusión de que fuimos creados para vivir por la fe y para explorar lo desconocido con la brújula de la fe. Para vivir eficazmente en esta tierra, debemos aceptar el hecho de que tendremos oportunidades para dudar y que será un desafío a todo lo que creemos. Esta es la naturaleza de la vida. Y si usted vive en el planeta Tierra, serán comunes y normales las pruebas y los sufrimientos. Si usted acepta la realidad de los sufrimientos y las pruebas como un rasgo característico de la vida en la Tierra, entonces no se sentirá desilusionado ni abrumado cuando lleguen. De hecho, la mejor arma contra los sufrimientos es verlos como herramientas en las manos de un escultor hábil dedicado a la tarea de descubrir la imagen perfecta del verdadero hombre que hay en usted. Lo desafío a confiar en el escultor divino y a tener fe en la visión que él tiene de quién es verdaderamente usted. Deseo que usted pueda vivir una vida que abrace el ímpetu de las palabras de Santiago, el gran apóstol del siglo I, que declaró: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago 1, del 2 al 4. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Deseo que usted sea inspirado por las palabras de Pedro, el gran patriarca de la Iglesia, que reitera los mismos sentimientos en su declaración. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Asimismo, también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 1, del 6 al 7.
Juan, el apóstol amado, infunde aún más este espíritu de la fe, dándonos a usted y a mí el secreto para vencer cada obstáculo en la vida. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5 del 3 al 4. El autor del libro de Hebreos lo resume con las siguientes palabras: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hebreos 10:38. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. En conclusión, lo reto a que sea un ciudadano del reino lleno de fe. Deseo que usted se pueda poner a la altura de cada ocasión y enfrente el futuro con una confianza que intimide los sufrimientos y avergüence a los escépticos, sabiendo que nada puede detener el poder de su fe. Deseo que usted viva según este lema: en la duda, tenga fe. Tenga siempre presente que usted tiene la imagen y la naturaleza de su Creador, una naturaleza que es valiente, audaz y más fuerte que la vida y la muerte. Triunfará siempre y cuando usted mismo lo crea con la fe del reino. Proteja su capacidad de creer sabiendo que todo es temporal, a excepción de su destino. La duda no es una opción, pero la fe es una necesidad. Viva y camine diariamente por la fe del reino, y lo veré en el cielo, al otro lado de sus sufrimientos. Hemos llegado al final de este libro. Amados hermanos, amados amigos, gracias por acompañarme en la lectura de este edificante y libro lleno de bendiciones. Espero no solo lo haya disfrutado, sino que en verdad se haga un rema para su vida. Se despide de ustedes Laura de Arcila. Que Dios les bendiga.